Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco. Su fuente número 1 de dramas, romances y toda la sabrosura que emana de Estambul. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque hago rense de sus asientos, pongan las palomitas a calentar, porque tenemos salseo del bueno, salseo de ese que te hace comentar con tus amigas hasta la madrugada. Salseo protagonizado por nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Escucharon bien, el mismísimo Kerem, el galud N que derrite corazones con una sola mirada, el actor que ha conquistado al mundo con su talento y carisma. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo del fandom, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, bueno, digamos que confirmo superíndice 3 sospechas que veno han gestu, dose desde hace tiempo, como una olla a presión superíndice 3N a punto de explotar. ¿De qué copyright hablo? Pues prepúrense, ajusten sus audífonos, porque vamos a desmenuzar todo sobre esa supuesta confesión superíndice 3N de Kerem. Una confesión superíndice 3N sobre un posible amor a primera vista. Amor a primera vista. Esa frase que nos hace suspirar, que nos hace creer en los cuentos de hadas, en las almas gemelas y que en el mundo del espectáculo siempre da mucho pero mucho de copyright hablar. Un tema que nos hace creer que tal vez el destino existe. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos calientitos, de esos que queman pero te encantan, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. A su estar al tanto de todo el drama, el romance, las rupturas inesperadas, los secretos mejor guardados y las noticias jugosas de la farándula turca. Y recuerden, aquí no juzgamos, solo informamos y bueno, tal vez chismeamos un poquito, pero siempre con respeto. Ahora vamos al grano, vamos al meollo del asunto. ¿De du superíndice 3 de salió superíndice 3 todo este rumor? ¿Q copyright N es la afortunada? ¿Q copyright dijo Kerem exactamente? Bueno, la historia comienza con una entrevista. Una entrevista que en realidad no era sobre su vida amorosa directamente. Kerem estaba promocionando uno de sus últimos proyectos, creo que era una campaña más o menos publicitaria para una marca de ropa, y como suele suceder, los periodistas, cual buitres hambrientos de titulares, intentaron sonsacarle algo de ese personal. Y al parecer, lo lograron. Kerem se dejó superíndice 3 llevar por la corriente. En un momento de la conversación superíndice 3N, el entrevistador, con una sonrisa pucará y los ojos brillantes de anticipación superíndice 3N, le preguntó superíndice 3 sobre su idea del amor, sobre lo que buscaba en una pareja, les eran sus requisitos indispensables, si prefiere el cafú copyright cargado o el tu copyright de manzanilla. Kerem, como siempre, se mostró superíndice 3 muy elocuente, hablando de la importancia de la conexión superíndice 3N, de la honestidad, de la confianza, de la complicidad y de esa chispa que te hace sentir vivo. Pero de repente, como si se le escapara sin querer, soltó superíndice 3 una frase que encendió superíndice 3 todas las alarmas, activó superíndice 3 las redes sociales y puso a trabajar a todos los detectives del fandom. Dijo algo como, creo en la posibilidad de que exista una conexión superíndice 3 en instantánea, un flechazo, una chispa que te haga sentir que conoces a esa persona de toda la vida, una sensación superíndice 3N de familiaridad inexplicable. Si lo he experimentado. Podrá ser que Boom. Aún lo tienen. Podrá ser que Esa pequeña más menos a frase, tan ambigua como un oru superíndice 3 copo, fue suficiente para que las redes sociales estallaran. Inmediatamente las fanáticas, armados con sus teclados y sus perfiles de Instagram, comenzaron a especular. ¿A qué copyright N se refiere a Kerem? ¿Do ha ocurrido ese supuesto flechazo? ¿Estaba hablando en serio o solo era una estrategia para generar titulares? Las teorías, por supuesto, no tardaron en aparecer, cada cual más creativa y descabellada que la anterior. La primera teoría y la más obvia para muchos, la que estaba en boca de todos, apuntaba directamente a Anderu Rafael. Su expareja con quien protagonizó superíndice 3 la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, la serie que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque luego la realidad nos diera una bofetada. Recordemos que la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos y todo gritaba amor.
Muchos creyeron que su relación superíndice 3N había comenzado precisamente con ese flechazo, con esa conexión superíndice 3N instantu, nea que mencionó superíndice 3 querem en la entrevista. Que desde el primer momento en que se vieron, supieron que estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, recordemos también copyright n que su relación superíndice 3N terminu superíndice 3, y aunque muchos aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, alimentan la esperanza con cada foto antigua que encuentran, parece que por ahora, solo son buenos amigos. Kizu ese la llama se apagu superíndice 3, o Kizu de ese solo es tu copyright hibernando, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. Q copyright n sabe. En el amor, todo es posible. Pero como dije, esta era solo una teoría. Porque no nos conformamos con lo evidente, siempre buscamos la verdad oculta. Se surgieron otras candidatas, damas misteriosas que podrían haber robado el corazu superíndice 3N de querem. Algunas fanáticas, observadoras, dedicadas a la causa, comenzaron a analizar las interacciones de querem en redes sociales, escudriu más menos ando sus me gusta, sus comentarios, sus seguidos, buscando pistas, buscando cualquier indicio que pudiera revelar la identidad de esa persona especial. Y para sorpresa de muchos encontraron algunos detalles interesantes, pequeu más menos os detalles que como piezas de un rompecabezas, podrán formar una imagen ese clara. Por ejemplo, se percataron de que querem había comenzado a seguir a una actriz spau más menos sola en Instagram. Una actriz relativamente desconocida en el mundo turco, pero con una gran base de fans en spau más menos a. Una actriz con una belleza ex su superíndice 3 tica y una personalidad arrolladora. Esta actriz, cuyo nombre no mencionar copyright AQ para no alimentar a UNMUDS los rumores, para no echar MUDS leu más menos al fuego, tiene un perfil muy similar al de querem, es aventurera, le encanta viajar, es amante de los animales y, además es una persona muy comprometida con causas sociales. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para muchos, fue un aseo más menos al de que algo podría estar pasando, de que querem podría haber encontrado a su alma gemela al otro lado del charco. Un romance transatlántico. Otra teoría un poco descabellada, digna de una película de espoas, pero no por ello menos interesante, apuntaba a una fan. Una fan. Algunas personas creen que querem podría haber sentido algo especial por alguna de sus seguidoras, que el amor podría haber surgido de la admiración superíndice 3N. Recordemos que querem es un hombre muy cercano a su público, siempre se muestra agradecido por el apoyo que recibe y no duda en interactuar con sus fans en redes sociales, respondiendo a sus mensajes, dándoles me gusta a sus fotos, incluso organizando encuentros virtuales. ¿Será posible que en alguna de esas interacciones haya surgido algo ese? ¿Que una simple conversación superíndice 3N se haya transformado en algo profundo? Difícil de saber, pero en el mundo del espectáculo, donde la realidad supera la ficción superíndice 3N, todo es posible. Incluso enamorarse de un fan. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones, castillos en el aire que hemos construido con la arena de los rumores. Querem en ningún momento ha confirmado que es tu copyright enamorado de alguien, que su corazu superíndice 3N tenga dueu más menos o. Simplemente insinúu superíndice 3, deju superíndice 3 la puerta abierta a la posibilidad de un amor a primera vista, a esa magia que puede surgir en el momento menos esperado. Y eso, como ya vimos, fue suficiente para desatar la locura, para poner a trabajar a la imaginación superíndice 3N de todos. Pero se ayuda de las teorías y los rumores, de los nombres y las suposiciones, lo que realmente importa es que querem es tu copyright feliz. Que encuentre a alguien que lo ame y lo valore por quien es, independientemente de si es una actriz famosa, una fan anu superíndice 3 ni o una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. Alguien que lo haga reír, que lo apoye en sus proyectos, que lo comprenda en sus silencios y que lo acompañe más menos en sus aventuras. Todos merecemos encontrar el amor, y esperemos que querem lo encuentre pronto. Le deseamos lo mejor. Ahora, dejando de lado el chismecito amoroso, aunque sea difícil resistirse, también copyright N es importante destacar la carrera profesional de querem. Últimamente lo hemos visto involucrado en varios proyectos interesantes, demostrando su versatilidad y su talento. Ha estado trabajando en nuevas series en películas, incluso ha incursionado en el mundo de la producción superíndice 3N,
demostrando que no solo es un rostro bonito, sino también copyright n un hombre de negocios con visiu superíndice 3n. Es un hombre muy talentoso y trabajador, y estamos seguros de que le esperan mucho su condiéresis copyright citos en el futuro. Kerem es imparable. Y hablando de proyectos, se rumorea que podrá estar considerando un proyecto internacional, tal vez en Hollywood. Imagunense a Kerem conquistando el mercado estadounidense. Serua increíble. Un turco triunfando en la meca del cine. Sin duda, tiene el talento y el carisma para hacerlo. Podrá ser el superíndice 3 y Mogalu N de moda, el nuevo Brad Pitt, o el nuevo George Clooney. Las posibilidades son infinitas. Pero volviendo al tema del amor, porque su copyright que es lo que realmente les interesa, lo cierto es que Kerem siempre ha sido muy discreto con su vida personal. No le gusta exponer sus relaciones en los medios, prefiere mantenerlas alejadas del foco público. Y eso es algo que debemos respetar, aunque nos mueran las ganas de saberlo todo. Cada persona tiene derecho a vivir su vida amorosa como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Así que en resumen Kerem Bürsin, nuestro Galur N turco, el hombre que nos roba el aliento con cada aparicio superíndice 3n, ha insinuado la posibilidad de haber experimentado un amor a primera vista. Esto ha desatado una ola de especulaciones sobre la identidad de la afortunada, pero lo cierto es que no tenemos ninguna confirmación superíndice 3n. Solo nos queda esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Y sobre todo desearle a Kerem toda la felicidad del mundo, tanto en el amor como en su carrera profesional. Que encuentre a esa persona especial que lo haga sentir completo y que lo acompañe más o menos en todos sus proyectos. Hemos llegado al final de este vídeo, mi gente. Espero que les haya gustado este chismecito calientito sobre Kerem Bürsin. ¿Qué copyright les parece todo esto? ¿Creen que realmente experimentó superíndice 3 un amor a primera vista? ¿Qué copyright n creen que es la persona especial? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Son los mejores detectives del mundo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Recuerden que si les gustó superíndice 3, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismecitos turcos. Tenemos mucho de ese salseo por venir. Prepu rense para de ese dramas, ese romances y de ese secretos revelados. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrar n contenido exclusivo y adelantos de nuestros superíndice 3 vídeos. Los esperamos. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Que tengan un día lleno de amor y de chismecitos.